Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo y amigos oyentes, hoy es viernes 20 de mayo, día de preparación. ¿Usted se está preparando para recibir el día del Señor? A donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, por favor, acompáñeme a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de volver a estudiar tu palabra y de terminar la lección número 8. Queremos repasarla, queremos ver la esencia para quedarnos con ella. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en el resumen de esta lección número 8 aparece una cita de Ellen White, registrada en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 149 y 150, que dice: Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederlo como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido, pero todavía estaba soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca Abraham temía el efecto de las corruptoras influencias que rodeaban a su hijo. En la mente de Abraham, la elección de una esposa para su hijo era un asunto de suma importancia. Él anhelaba que se casara con alguien que no lo apartase de Dios. Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, estaba conforme con dejarle a él la solución del asunto, creyendo también que Dios mismo lo guiaría en la elección. Poderosa cita esa de Patriarcas y Profetas, la página 149 a la 150, Pastor Lizardo. Creo que esta semana hemos sido muy bendecidos con la vida de Abraham y con la vida de Isaac, cómo Abraham nos ha enseñado a caminar por fe, Pastor Lizardo. Pienso que los amigos oyentes deben socializar en sus clases cómo Abraham toma la decisión de obedecer a Dios en algo que él aún no entiende en su totalidad, pero confía en que todo estará bien. Eso es caminar por fe. El acto maravilloso de también su hijo Isaac, de confiar en que su padre haría lo correcto y querer que su padre quede bien delante de Dios, porque Pastor Lizardo, amigos oyentes, en el momento que Abraham le dice a su hijo: mira, es Dios que me ha pedido que te sacrifique y Él quiere que tú seas la ofrenda, y entender esto Isaac y decirle: bueno, si Dios es quien te lo ha pedido y Él fue quien me trajo a la existencia, yo quiero que tú quedes bien con el Padre Celestial. Así que a su Padre terrenal, Él le hace quedar bien con el Padre Celestial y se coloca allí porque no le forzaron. Ya Isaac era un joven, según los estudiosos, así que no creo que lo iban a obligar a acostarse allí, sino que él quiere que su padre quede bien con el Padre Celestial. Amigos oyentes, ¿usted quiere que su Padre Celestial quede bien en donde quiera que usted se encuentre? ¿Está haciendo usted quedar bien a su Padre Celestial con sus acciones, con su vocabulario, con sus propuestas, con sus negocios? ¿Está haciendo quedar bien a su Padre Celestial? Ese era el afán de Isaac y de Abraham, que el Padre quedara bien. Así es, pastor.
Uno de los tópicos que también estuvimos abordando esta semana fue uno titulado El Monte Moria. En este estudio mirábamos cómo Abraham fue probado cuando Dios le pide que suba al monte y sacrifique a su hijo. Aprendimos ese día, pastor, que la noción bíblica de prueba incluía dos ideas opuestas. Se refería a la idea de juicio, es decir, un juicio para saber qué había en el corazón del probado, y también trae la seguridad de la gracia de Dios en favor de los probados. Algo que se destacaba también en este estudio fue el tema de la gracia. Abraham, en el Monte Moria, debió haber entendido la gracia. Entendió que no son las obras que hacemos para Dios las que nos salvan, sino la obra de Dios en nuestro favor. Esto, pastor, lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Excelente lección esa, Pastor Lizardo. También vimos en esta semana la lección Dios proveerá. Esa fue la palabra clave de Abraham, podemos decir. Dios proveerá de cordero para el holocausto, dijo Abraham. Aprendimos en esa lección que así como Dios proveyó un cordero para liberar a Isaac, también se ha provisto de Jesucristo para darnos liberación del pecado a nosotros también. Pastor Denis, otro estudio que estuvimos abordando esta semana fue uno titulado La muerte de Sara. Veíamos en este estudio que Sara no era el tipo de mujer que guardaba silencio en asuntos que eran importantes o que la perturbaban. Mirábamos también en este estudio que Sara era la única mujer en el Antiguo Testamento de la que se menciona el número de sus años, es decir, la única mujer que el registro bíblico menciona su edad. Algo más que se destacaba en esta lección fue que Sara fue la primera del clan de Abraham que murió y fue enterrada en la tierra prometida. Y esto fue un indicio de Abraham de establecerse en la tierra de forma permanente. Esto lo estuvimos también mirando, pastor, en el estudio de esta semana. Excelente, Pastor Lizardo. También vimos durante esta semana la lección Una esposa para Isaac. Ahí aprendimos lecciones de oración, lecciones también de fe y de confianza en las promesas del Señor. ¿Notó usted en ese estudio de esa semana, amigo oyente, que Abraham continuaba confiando en que esa tierra Dios se la había entregado, de tal manera que su hijo no tenía que salir de allí? Y él confiadamente había sepultado a su esposa y también su hijo tenía que quedarse en ese lugar. También aprendimos en esa lección de Una esposa para Isaac que el siervo de Abraham había aprendido a orar en su casa, porque él oró al Dios de los cielos y oró también por su amo, por su jefe. O sea, había aprendido a orar. ¿Será que a los que nos rodean le hemos dado un buen ejemplo y han aprendido a hablar con el Señor a través de la experiencia que han vivido con nosotros? El siervo de Abraham había aprendido a orar. También vimos la respuesta de Dios a esa oración, como el siervo lo había pedido, y los detalles de la hospitalidad de Rebeca. Una lección maravillosa que aprendimos con Una esposa para Isaac. También vimos, pastor, esta semana un estudio titulado Una esposa para Abraham. Veíamos que después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar con una mujer llamada Cetura, que tuvo varios hijos con Abraham. Pero mirábamos en este estudio que lo mismo que Abraham hizo con el hijo de Agar, hizo con los hijos de Cetura, y fue que los alejó lo más posible del hijo de la promesa llamado Isaac. Mirábamos también en este estudio que Dios se mantuvo fiel a las promesas de gracia que le había dado a su fiel siervo Abraham, cuya fe se describe en la palabra de Dios como un gran ejemplo de salvación por fe. Esto también lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo, ya al cierre de esta maravillosa lección número 8, podemos decir que hemos aprendido lecciones de la importancia de la expiación. En cada momento veíamos esa cercanía de Abraham, sacrificando para Dios y todo eso. Yo creo, amigo oyente, que nadie se va a perder porque se haya equivocado en el camino de la fe mientras iba avanzando. Los que se pierdan es porque no se levantaron después de haberse equivocado, después de haber caído. Abraham se equivocó en muchas ocasiones, pero siempre regresó a Dios y terminó
estando en la historia como el padre de la fe. También vimos en esta semana grandes lecciones de la oración. Es importante hablar con Dios y confiar en sus promesas. Si así usted lo hará, amigo oyente, después de haber aprendido en esta lección esto, escriba en la caja de comentarios: yo confío en Dios y me mantengo en oración. Yo confío en Dios y me mantengo en oración. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 8 titulada La promesa. Te recordamos el texto base para este estudio y a su vez el texto para memorizar de Génesis capítulo 24 versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Este fue el texto para memorizar de esta interesante lección titulada La promesa. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque en ellas encontramos todas las promesas que tú has dejado para cada uno de tus hijos. Ayúdanos a aferrarnos a esas fieles promesas que sean un sostén para nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.